Esto es Kelling Hall, la residencia solariega de los Elliot. El caballero que ven ustedes leyendo es mi padre, Sir Walter Elliot, señor de este lugar. El libro que tiene en sus manos es siempre el mismo. Naturalmente, la crónica de los barones. Y la página por la que lo abre es también siempre la misma, la que trata de la historia de nuestra familia. Vean cómo estamos todos reseñados en ella. Mi padre, Sir Walter Elliot, casado con Isabel, mi madre, muerta ya hace muchos años. Mi hermana mayor, Isabel, nacida en 1785. Yo misma, Ana, nacida en 1787. Es decir, ya con 27 años. Y por fin mi hermana pequeña, María. Vean cómo mi padre va completando los datos. María casó en 1810 con Carlos Musgrove. Hidalgo de Uppercross, condado de Somers. Bueno, esa es toda nuestra familia. Pero no, queda alguien que es muy importante. William Walter Elliot, primo lejano nuestro. Más exactamente, bisnieto del segundo de los Walter y presunto heredero del título y de todos nuestros bienes. Porque, como todos ustedes saben, en nuestro país las mujeres no heredan. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Esa mujer. La mujer de tu primo William. Nunca me ha interesado. Ni a mí, pero debo anotarlo. Al fin y al cabo, William heredará el título. Papá, comprende que tengo otras preocupaciones. Todos las tenemos. Al menos tú y yo, que somos los responsables del apellido. Tu hermana María ya ha casado y, por lo tanto, forma parte de otra familia. En cuanto a Ana, bueno, es distinto. No espero gran cosa de ella. ¿Qué tiene eso que ver? Te agradeceré que no seas tan brusca. Me gustaría saber el nombre de esa mujer. Yo omití anotar su matrimonio. Y me parece más desconsiderado no anotar su muerte. Dicen que tenía dinero. Sin duda, eso fue lo que decidió a Williams a casarse con ella. Es una historia antigua. Se casaron hace ya mucho tiempo. La muerte de ella ocurrió a principios de este año. Tampoco es reciente. Como si lo fuera. Es ahora cuando nos han informado. No nos han informado. Nos hemos enterado, es diferente. El primo William hace muchos años que no se preocupa de nosotras. Antes siempre rechazó nuestra invitación de venir a vernos. Y ni siquiera le hubiéramos conocido a no ser por aquel viaje a Londres. ¿Por qué te irritas? El tema me molesta, lo sabes. ¿A qué fingir? Tú esperabas que para conservar la fortuna y el título dentro de esta casa, él se casara conmigo. Y no me parecía tan disparatado. Ni a mí. Yo también llegué a creérmelo. Todavía es posible. Ahora, puede que la señora Russell, cuando llegue... ¿Qué? Que ella sepa el nombre de esa mujer. Por otra parte, no sé si deberíamos ponernos algo de luto. Papá, comprende que tenemos otras preocupaciones. Las preocupaciones a que se refería mi hermana
estaban relacionadas con el dinero. Nuestra propiedad de Kelling Hall, aun siendo productiva, era insuficiente para mantener el nivel de vida que estábamos acostumbrados. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Era una larga historia que se cerraba en la reunión convocada para aquel mismo día. A ella asistían, además de mi padre y de mi hermana Isabel, el señor Schaeffer, nuestro abogado y administrador, la señora Russell, una antigua amiga de mi madre que desde siempre había sido consejera de nuestra familia, y naturalmente yo misma. Estaba también la señora Clay, Penélope, la hija del señor Schaeffer, que a través de su amistad-servidumbre con mi hermana Isabel iba mezclándose cada vez más en nuestros asuntos. ¿Qué hay, hija? Perdonen, no sabía que se trataba de una reunión formal. Mejor es que... ¡Qué tontería! Pase, señora Clay. Sabe que nos gusta verla. ¿Sí estorbo? No, en absoluto. Siéntate, Penélope. Señora Russell. Ana. La verdad es que me hace mucho bien dar un paseo por las tardes hasta Kellings Hall. Lo comprendo. Siempre he dicho que nuestro parque es el más bonito de esta región. Puede empezar, amigo Schaeffer. Es poco lo que puedo añadir a lo ya sabido. Para obtener dinero sobre estas propiedades, sería preciso descargarlas de los fuertes gravámenes y gastos de menestrales. En vida de la señora Elliot, el orden y la economía imperaban en... No. No puedo gastar menos. No paso en mis gastos de aquello a que me obliga mi nombre. Varias veces hemos hablado de esto. ¿No es cierto, Isabel? Así es. Isabel ha llegado a proponerme hasta un plan de reducción de gastos. ¿Cuál era, hija? Sustancialmente, reducir lo que empleamos en caridad y donaciones. Renunciar también al nuevo mobiliario del salón. Y otros pequeños gastos, como por ejemplo, el regalo en metálico que hacemos todos los años a mi hermana Ana. Me temo, señorita Elliot, que no sería suficiente. La situación es más grave que eso. Sir Walter no dispone ya sino de una exigua porción de sus dominios, y aún así está decidido a enajenar, pero nunca a vender. No ultrajaría hasta ese punto el honor de mi apellido. En fin, sabemos harto la situación, pero lo que no conozco es qué soluciones propone usted, Schaeffer. Bien, he pensado mucho sobre el asunto y pido que se me permita delegar en el excelente criterio de la señora Russell, de cuyo buen sentido es lícito esperar que... Basta, Schaeffer. Es usted un astuto abogado. Comprendo que no le guste proponerme cosas desagradables. La escucho, querida amiga. Sir Walter, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Trató usted personalmente a mi difunto esposo. Y sabe que siendo como era todo un caballero, tenía en gran estima la dignidad de baronet. Por eso cualquier cosa que yo diga está inspirada en el respeto que le tengo, tanto por su calidad como por ser el padre de mi querida Ana y marido de mi excelente amiga difunta. Gracias, señora Russell. Muchas gracias. Temo un preámbulo tan largo y tan amable. Bien. El señor Schaeffer y yo hemos encontrado dos posibles caminos para salir de la situación en que se encuentra. El primero sería un plan de reducción de gastos mucho más amplio que el que tú, Isabel, proponías. Está resumido en esta lista. Cumpliéndolo rigurosamente, despejaría la situación en un plazo de 7 años. 7 años es demasiado. Un solo tronco de caballos. Nada de viajes. Criados indispensables. Suprimir estancias en Londres. No. No estoy dispuesto a renunciar de golpe a todas estas comodidades de la vida. Antes de verme reducido a este estado, abandonaría esta casa.
Esa sería la segunda solución. Comprendo que no puede alterar su ritmo o nivel de vida permaneciendo aquí en Kenninghall, sobre donde pesan antiguos deberes de linaje y hospitalidad. Pero podría Sir Walter vivir en cualquier otro lugar, según su propio criterio y economía, estableciendo nuevas normas. Bueno, ¿y dónde debo ir? Donde prefiera. Puede tomar otra vivienda en esta región, algo más modesto, o si prefiere Londres o Bath. Estoy segura de que sin irnos tan lejos. Cerca de aquí... No aceptaré descender en mis propios dominios. Si debo ser desterrado, prefiero Bath. Allí viviré más modestamente. Yo también creo que Bath es el mejor sitio. Me parece una elección acertada. Londres sería dispendioso. Y en cuanto a Ana... ¿Qué pasa con Ana? Todos sabremos que no le sienta bien el clima de Bath. Demasiado calor. Pero eso tiene fácil arreglo. Puede pasar conmigo los meses de verano. Bath presenta también otras ventajas. La renta de Kenninghall permitiría que... ¿Qué renta, Sheffer? La que produciría el alquiler de esta casa. No. No quiero oír ni hablar de eso. Es preciso, papá. Así es, Sir Walter. Debe ser un secreto que no salga de nuestra intimidad. Yo me ocuparé de que las gestiones y anuncios, si fuesen necesarios, se hagan del modo más discreto. Nada de anuncios. Tal vez no sean imprescindibles. La paz con Europa traerá a tierra a todos nuestros ricos marinos. Todos necesitarán viviendas. No se puede imaginar una ocasión más propicia para elegir inquilino de responsabilidad. Si tropezásemos con un rico almirante... Cualquier almirante sería un hombre de suerte. Kenninghall es una gran presa, demasiado buena para cualquier almirante. Debo además hacer notar que los negocios se tratan bien con la gente de la Armada. Tengo amistades entre ellos y puedo afirmar que a ese respecto profesan ideas liberales. Por eso me gustaría tener su autorización para que, en caso de que, contra nuestro deseo, trascendiese alguna noticia sobre la disponibilidad de la casa. Sheffer, vuelvo a decirle que cualquier caballero de la Armada se maravillaría de encontrar una casa en las circunstancias de esta. No lo dudo. Miraría a su alrededor y bendeciría su buena estrella. Yo pienso, como el señor Sheffer, que sería muy de desear un marino. Sé que observan una conducta adecuada. Y estoy segura de que conservaría los jardines y los cuadros en tan buen estado como están ahora. En cuanto a eso, suponiendo que me decidiese a arrendar mi casa a un marino, no he pensado en nada que se refiera a los privilegios anejos a ella. No estoy dispuesto de ninguna manera a favorecer a cualquier individuo. Pienso que la Armada que tanto ha hecho por nosotros tiene por lo menos igual derecho que cualquier otro linaje a gozar de las comodidades que nuestra casa puede ofrecer. Exacto. Lo que dice Ana es muy exacto. No niego que esa profesión tenga su utilidad, pero deploraría enormemente que perteneciese a ella cualquier amigo mío. Papá, creo que... Permítame decirle, Sir Walter, que no entiendo cómo... No, me disgusta esa profesión, por dos razones. Primera, porque es el medio de elevar a distinciones inmerecidas a personas de nacimiento humilde. Y segunda, porque destruye la juventud y el vigor. Un marino envejece mucho antes que cualquier otro hombre. Lo tengo bien observado. Recuerdo al almirante Balduino como la persona de más lamentable aspecto que cabe imaginar. En ese caso, querido Sir Walter, creo inútil hablarle de cierta proposición. ¿Qué proposición? El señor Sheffer ha recibido una oferta indirectamente en el caso de que Kenninghall quede vacío. Se trata precisamente de un almirante, el almirante Croft. No le habrá prometido. Oh, nada en absoluto.
Sin embargo, me he informado, y es persona de excelente reputación y de saneada fortuna, y por las noticias que me llegan, digno de la mayor confianza. Bien. ¿Quién es ese almirante Croft? Es un contraalmirante. Tomó parte en la batalla de Trafalgar y pasó después a las Indias Orientales, donde ha permanecido algunos años. Puedo asegurarle que el almirante Croft contradice su ley sobre los marinos. Es un hombre sano, cordial y de grata presencia. En cuanto a su esposa, parece una persona encantadora. Y por cierto que no es totalmente extraña a esta región, pues es hermana de alguien que habitó entre nosotros. Un caballero que vivió en Montfort hace años. ¿Cuál es su nombre? No puedo recordarlo. Penélope, ¿cómo se llamaba aquel caballero que vino a consultarme en una ocasión el pleito con un labriego? No se me ocurre. ¿A quién puede usted referirse, Schaeffer? No recuerdo que haya vivido en Montfort desde hace muchos años, caballero alguno. Me parece que mi padre se refiere al señor Trent. Trent es el nombre, efectivamente. Recordará que estuvo algún tiempo al frente del curato de Montfort hace ya varios años. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Pero usted me ha desorientado hablando de un caballero. Yo pensé que sería algún propietario. Trent no era nadie. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que se hagan tan comunes apellidos nobles? ¿Era él? No contesté a la señora Russell. Estaba pensando en que tal vez dentro de poco tiempo él estaría de nuevo paseando por esos mismos jardines. Él no era naturalmente el antiguo pastor de Montfort, sino un hermano suyo, el capitán Michael Trent, que aprovechando un breve periodo de excedencia llegó a Somerset en el verano de 1806. ¿Hablaste con tu padre? ¿Por qué? Me habías prometido... Sé su respuesta. ¿Cómo puedes saberlo si no has...? Te conozco bien. Has hecho mal en venir. ¿Por qué? Él no puede ignorar que tú y yo nos queremos. Todo el mundo conoce mis intenciones. Casi nadie, Michael. ¿Quieres decir que nadie se atreve a suponer que un marino sin fortuna pueda pretender tu mano? No he dicho eso. Ana, mírame. Te has dejado convencer. ¿Te han obligado? No. Obligado no. Persuadido. Es difícil resistirse a la persuasión de los que me quieren. Ana, yo también te quiero. Soy yo quien te quiere. Lo sé. Pero... ¿Pero qué? Es diferente. Tú y yo no podemos juzgar con claridad. Mi padre, por el contrario... ¿Por qué? Ana, no puedo oírte hablar así. ¿Qué es lo que tu padre puede reprocharme? ¿Cómo he podido convencerte hasta ese punto? Lo estimo un enlace desproporcionado y humillante. Si me propone, si se atreviese, no pienso negarme de un modo rotundo. Pero le manifestaré mi asombro, como si mi caballo me pidiese compartir mi whisky. No, espero que tenga la decencia de no llegar a solicitarla. No, no se atreverá. He hablado largamente con Ana y creo haberla convencido de que ese hombre sería para ella el mayor de los infortunios. Usted lo ha dicho, mi querida señora Russell.
Un marino sin fortuna, que ha gastado liberalmente cuanto ha llegado a sus manos, sin llegar a consolidar nada hasta la fecha. Mi hija tiene cuna, belleza y discreción. Comprometerla en un matrimonio así sería una desgracia. Un infortunio, como usted dice. ¿Qué puede ofrecerle ese capitán Tren o como se llame? Confío en tener pronto mi propio barco. Seré rico en pocos años. He sido hasta ahora hombre de fortuna y seguiré siéndolo, especialmente si sé que tú me estás esperando. Contéstame una sola palabra. Debo hablar con tu padre. ¿Me autorizas a ello?